vamos a hablar de Apple, pero no la empresa que conocemos hoy, súper exitosa, que vende millones y millones, que tiene fans realmente porque los consumidores nos volvemos fans de Apple, dentro de los cuales me incluyo, sino qué pasó para llegar a donde están hoy. Vamos a hablar de Apple de 1997, que estaba a punto de cerrar, le quedaban 90 días para cerrar. Apple en ese momento manejaba el 3% del mercado, el otro 97% estaba en manos de Windows. Entonces, ¿qué es lo que pasó para llegar a ser el monstruo que es hoy realmente a nivel empresarial? Hubo una decisión que lo cambió todo, una decisión de Steve Jobs, que en ese momento parecía una locura y que hoy nos parece obvia, nos parece lógica, y muchas empresas han replicado y muchos también intentan replicar. Bien, lo que hizo en su momento Steve Jobs no fue una corazonada, no fue una cuestión de suerte, fue lisa y llanamente una estrategia de una idea que le llevó 20 años construir, y entender esto que vamos a explicar hoy acá cambia el juego para todos los dueños de negocio. Vamos un poco a explicar qué es lo que sucedió. Primero, volver a 1997, donde las computadoras recién estaban llegando a los hogares, a las casas, y quiénes lideraban esta propuesta. Honestamente, yo en 1997, si bien había una computadora en mi casa, porque fui una privilegiada, mis padres siempre apostaron a la innovación y a la tecnología, nunca había escuchado absolutamente la palabra Apple. En ese entonces, ¿qué utilizábamos? Dell, Compaq, y la novedad era Windows, ¿no? Era como lo máximo. Habíamos pasado del MS2 a Windows. Ya no teníamos una pantalla negra, sino que había colores. Era como increíble. Entonces, traten de volver ustedes también a qué conocían en 1997 y qué pasaba. A nivel mercado y a nivel competencia, Compaq era líder y la estrategia era muy simple, era vender computadoras a menos de $1.000 y ganar por volumen. Dell se caracterizaba por tener un modelo de negocios diferente porque tenía una venta directa al consumidor, no había intermediarios y tampoco había inventario, era como, bueno, a pedido básicamente. Microsoft había lanzado Windows 95, que era una absoluta revolución. Si bien, a ver, contextualicemos, desde 1970 se venía trabajando en eso, pero en ese momento, en el 95 más o menos, es donde sale el boom y aparece este Windows 95 y el mundo entero estaba comprando estas computadoras económicas, accesibles dentro de todo, con Windows. IBM ya estaba de retirada, ya se estaba yendo del mercado y lo que estaban haciendo todas las empresas era apostar a la mayor cantidad de productos, más variantes, más canales, al menor precio, ¿no? Entonces, en ese momento, si ustedes hacen memoria, sí, la mayoría de todas las computadoras que yo conocía utilizaban Windows. Era como muy raro encontrar a alguien que utilizara Apple. Obviamente yo estaba en Latinoamérica, en Argentina, poco llegaba ahí, pero acá en los Estados Unidos solamente el 3% del mercado utilizaba Apple. Entonces, ser una empresa de computadoras en ese momento era todo un desafío, ser una empresa con una minoría tan pequeña. Bien, entonces Apple no es que no hubiese intentado crecer, ellos habían hecho todo lo que estaba a su alcance para crecer. Steve Jobs era, como digo, un visionario y decía desde 1970 que estaba trabajando esto junto a sus socios en Apple. ¿Qué pasaba? Tenían 12 versiones diferentes de la Macintosh. Tenían una impresora con su lado, escáneres. Tenía una consola de videojuegos que habían desarrollado con Bandai, que no la compró casi nadie, 12.000 unidades nada más se vendieron en todo Estados Unidos, un desastre. Había una computadora que se llamaba Newton, que técnicamente era súper interesante, pero a nivel mercado, a nivel comercial, era un desastre. Aparte tenían licencias del sistema operativo para que otras empresas pudiesen construir computadoras con el sistema de Mac. Entonces, no era un problema de que Apple no estaba haciendo lo suficiente, estaban haciendo demasiadas cosas. Yo un poco me intento poner en ese lugar, ¿no? De decir, bueno, Windows copó el mercado, o sea, Windows está en todos lados y nosotros con un sistema operativo del cual nunca quisieron dar brazo a torcer,
que era totalmente diferente y que hasta no hace muchos años, incluso estoy segura que todavía hay personas que no quieren salir de Windows porque no conocen este sistema operativo. Realmente Windows fue un monopolio muy muy fuerte en lo que es sistema operativo y muy difícil de vencer de alguna forma, ¿no? Entonces, el CEO que estaba en ese momento, que estaba antes de Steve Jobs, que era Gil Amelio, había dejado pérdidas por miles de millones de dólares. La empresa estaba en quiebra, técnicamente estaba en quiebra. Entonces, recordemos que Steve Jobs funda la empresa en la época del 70, después lo despiden de su propia empresa, se va, funda Next, y en el 1997 lo llaman y le dicen, por favor, vuelve, ¿qué hacemos? Entonces, cuando él vuelve, por lo general, la mayoría de los CEOs, cuando toman su cargo, ¿qué hacen? Bueno, vamos a hacer una nueva campaña de marketing, vamos a recortar gastos, vamos a despedir personal, vamos a lanzar un producto nuevo que nos va a llevar al cima. No, él no hizo nada de eso. Empezó a reunirse durante semanas y semanas con los equipos de trabajo y los escuchaba. Hasta que en un momento él dice, bueno, no, basta, esto es una locura, la cantidad de productos que tenemos afuera. Ya van a entender un poco por qué pasa esto. Y entonces él agarra y hace un cuadrante donde dice, nos vamos a enfocar en computadoras y vamos a resolverlo de esta forma. Tenemos computadoras de escritorio o portátil para el consumidor final, el educativo o el profesional. Entonces el cliente llega y decía, ¿vos qué sos? ¿Para qué le vas a usar la computadora? ¿De uso profesional o de uso doméstico, digamos? No, doméstico. Bueno, ¿qué querés? ¿De escritorio o portátil? Quiero la portátil. Bueno, esta es la que te tenés que llevar. Quiero de escritorio. Bueno, esta es la que tenemos. No 75 versiones de cada cosa. Entonces era un solo producto, computadoras, y 4 versiones en total de estas computadoras. Todo lo demás, todos los otros 36 productos, porque había más de 40 productos, se eliminaron, se cancelaron, se terminaron esas líneas de producción. Entonces, a partir de ahí es donde Apple empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empiezan a traer sobre la mesa esta frase de menos, pero mejor. Bien. En agosto pasa algo muy interesante. O sea, en julio asume. En agosto llama a Microsoft y convence a Microsoft, su competencia, de que haga una inversión de 150 millones de dólares en la empresa. Y lo dice públicamente. Imagínense el pequeñísimo público que tenían, que ellos tenían un 3% del mercado, que los elegía por ser distintos, por lo que sea, en ese momento. Ellos le dicen, vamos a llamar a Microsoft que haga la inversión. Bueno, fue abuchado, un escándalo, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa, money es money. Ellos dijeron, tomamos la inversión y seguimos para adelante. Un año después, en 1998, Apple tiene su primer año rentable desde 1995, año de 3 años de pérdida, y tiene una ganancia de 300 millones de dólares. Entonces, a ver, vamos ahora a volver hacia atrás en algo que Jobs pudo hacer cuando nadie pudo y que incluso hoy sigue siendo un desafío. Yo digo, ¿qué pasó, no? Con este hombre que tenía solamente el 3% del mercado, que le quedaban 90 días antes de que la empresa entrara en quiebra, y toma una decisión tan drástica como cancelar un montón de líneas de producción de sus productos y concentrarse en una sola cosa, que eran las computadoras. ¿Qué coraje? O sea, qué valentía. Primero tenemos que saber que él entendía perfectamente que si se quedaba diversificando, la posibilidad de quebrar era igual de fuerte que si esto salía mal. Es decir, unificar y concentrarse y enfocarse en una sola cosa tenía la misma posibilidad de salir bien o mal, y si se quedaban diversificando tenían grandes posibilidades de perder. ¿Cómo hace Steve Jobs? Porque algo que a mí me gusta analizar es cómo llega esta gente a tomar esta decisión. ¿En qué se basa alguien para decir, voy a eliminar 36 de mis productos y me voy a concentrar solamente en 4 tipos de computadoras? O sea, 39, digamos, ¿no? En una computadora. Porque el iPhone, el iPad, el Watch, todo eso surge mucho después. Pero en el 97, ¿cómo hace para tomar esta decisión? Y la respuesta es que él estuvo 20 años trabajando esta idea, trabajando este mindset. Lo primero que pasa es que Steve Jobs tenía mucho vínculo con el budismo zen. Había estudiado mucho en su juventud.
Vivió algunos tiempos en comunidades donde practicaba el budismo zen. Y este concepto central que tiene el budismo lo marcó muchísimo, ¿no? Hay que eliminar todo hasta llegar a la esencia de las cosas. Como una cuestión de minimalismo, ¿no? Es como una forma de pensar y de vivir. De hecho, esta es una de las razones por las cuales a él siempre se lo ve con ese clásico suéter negro. No perdía tiempo en pensar qué ponerse. Para él, utilizar su cabeza en decidir si se ponía una cosa o la otra era una pérdida de tiempo. Entonces, minimalismo extremo. Siempre me he visto igual, tengo 18 suéteres iguales y ya, o sea, no me preocupo por esto. La segunda tenía que ver con el diseño industrial alemán, Dieter Rams, no sé si estará bien pronunciado, de la escuela Bauhaus. Lo que, en lo que se enfocaba Dieter Rams tenía que ver con menos pero mejor. Voy a hacer poco pero muy bien, buscando la excelencia absoluta de lo que estoy haciendo. Entonces, lo que se postulaba era: quitemos todo lo decorativo hasta que solamente quede lo funcional y lo esencial. Muy parecido a lo que venía diciendo el budismo zen. Y esto Steve Jobs no lo aplica solamente al diseño, sino que lo aplica al negocio, ¿no? De, bueno, saquemos todo lo ornamental, también uno tiene que entender en qué etapa, en qué momento se hablaba esto del diseño, saquemos todo lo que no sirve de nada y nos quedemos con las líneas, con lo que simplemente apunta a lo funcional. Bueno, dijo Steve Jobs, ahora voy a llevar esto al negocio, que es todo lo que tengo que eliminar del negocio que no haga a la esencia propiamente dicho. Y el tercer punto tiene que ver con Next, esa empresa que él funda entre que se va de Apple y vuelve, esos 20 años que él no está trabajando en Apple. En esta empresa él se va y estaba solo y justamente desarrolla esta idea, ¿no? De la simplicidad, de un solo producto que fuera perfecto, que fuera por un mercado específico, pero realmente Next no fue un éxito a nivel comercial. Fue un laboratorio en el cual él pudo probar durante unos 12 años con un equipo muy pequeño y muy talentoso, pero no lo lleva al éxito absoluto. Entonces, cuando él vuelve a Apple, no es que estaba probando esta idea, ya había estado 12 años implementándolo, le había ido bien, había entendido lo que se podía desarrollar con enfoque en un solo producto y dijo, bueno, ok, ahora es momento de aplicarlo en Apple. Y una de las cosas más interesantes que tienen que ver con esta idea y que quiero que se lleven, cuando él dice, la gente cree que enfocarse significa decirle que sí a lo que tenés. Pero lo que realmente significa enfocarse es decirle que no a otras 100 buenas ideas. Y esto creo que es algo que pasa muchísimo en el mundo de los negocios y sobre todo los dueños de negocios pequeños, que de alguna forma tenemos esta facilidad para crear cosas, para pensar, para hacer negocios, para diversificar. Y en esa diversificación muchas veces está este gran error que al diversificarnos no nos enfocamos en algo de realmente excelencia. Porque ideas buenas hay un montón y nos generan ese entusiasmo. Pero bueno, cuando uno se enfoca y tiene esa capacidad para decir que no, puede obtener este tipo de resultados fantásticos como el que tiene Apple. Entonces, acá hay algo que quiero destacar y es que en 1997 no era la empresa que era hoy. En esa época, en el 97, él dice, bueno, nos vamos a enfocar en un solo producto con 4 variantes. Entran en un foco absoluto. En 1998 recién aparece la iMac, que es el resultado visible de ese foco. Y se venden 800.000 unidades en los primeros 5 meses. Veníamos de ver una consola de videojuegos donde se vendieron 12.000 unidades. Habían largado una computadora por los 20 años de Apple que al año la tuvieron que discontinuar porque nadie la compraba. Y entonces, y se enfocan, ¿no? Y del 97 al 98, en 5 meses venden 800.000 unidades. Imagínense la locura que fue esto. Recién en el 2001 empieza con el iPod, que mucha gente le atribuye el gran éxito a Apple al iPod, ¿no? Esto de poder llevar 1000 canciones en tu bolsillo y todo ese marketing espectacular. Pero la verdad es que el éxito vino de haber salvado a la empresa 5 años antes, en el 97, cuando todo iba a marcha atrás, y enfocarse. Cuando ellos empiezan a alargar estos nuevos productos y este ecosistema que conocemos hoy, ya tenían una base cierta
una base bien fundada, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde ellos empiezan a pivotear y a probar con nuevos productos, a sacar estos MVP, que de última, si les iba mal, no era una catástrofe empresarial, porque ya tenían una base muy asentada. Entonces, recién en el 2001 es cuando se animan a salir un poquito de las computadoras y en 2007 recién, 10 años después de ese catastrófico 1997, aparece el iPhone, ¿no? Entonces, estos productos no fueron parte del plan original, sino que fueron la consecuencia de tener una base muy sólida de la empresa, haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo, 10 años que es un montón, y después empezaron a expandirse y a diversificar. Ahora, muchas empresas han replicado esta idea de concentrarme durante determinado tiempo en una sola cosa. Airbnb durante muchos años solamente se dedicó a alojamiento y tenía muchísimas presiones porque les iba bien para meterse en el transporte, hacer tours, en restaurantes, pero ellos se enfocaron en el alojamiento y hoy es una plataforma de hospitalidad que se puede decir que es la más grande del mundo. Notion lo mismo, empezaron como notas conectadas. Después evolucionaron a CRM, a gestor de correo y un montón de cosas. Spotify podría haber salido desde un principio con plataforma de video, audiolibros, podcast, pero Spotify se concentró solamente en ser la mejor plataforma de música y así lo conocimos, ¿no? Todo lo demás vino después, pero cuando ya había una base sólida. Entonces, en el mundo de los negocios, esto es igual. Primero hay que concentrarse en algo en lo cual podamos tener excelencia y el tiempo suficiente como para construir esas bases tan sólidas que se necesitan para después empezar a pivotear y probar otras ideas. Lo que sucedió con Steve Jobs fue una solución realmente brillante en un momento de crisis. Vuelvo a decir, si seguían como estaban, iban directo al choque, a la ruptura total, pero él hacía 20 años que se estaba preparando con este mindset de la simplicidad y del enfoque. Toda la parte C le había ayudado a eliminar todo lo que era no esencial, todo lo que le enseñó la parte del diseño alemán, en que menos, pero más poderoso, de mayor excelencia. Next fue el laboratorio donde él pudo probar empíricamente a ver qué pasa cuando nos enfocamos, cómo se mueve esto. Y en 1997 es el punto donde él tiene esta gran oportunidad de, ok, voy a tomar una decisión diferente para Apple, diferente a lo que está haciendo el resto, y toma esta decisión de el famoso cuadrante de las computadoras. Muy interesante también destacar que Apple en ningún momento empieza a competir por precio. Apple siempre estuvo destinado a un grupo de gente que estaba dispuesta a pagar ese precio diferencial. Ellos largan la campaña de Think Different y no muestran nada, solamente había personalidades icónicas como Einstein, como Gandhi, utilizando Apple. Entonces se dejaba entreleer que, ok, si querés ser distinto, si querés ser un genio, querés ser de este elite de gente, tenés que utilizar Apple. Otra de las cosas que hacen ellos tiene que ver con el empaque, el diseño de Apple. Realmente es toda una experiencia en sí mismo abrir un producto Apple. Cuando les empieza a ir bien, él destina un equipo de trabajo para diseñar la caja de los productos, para diseñar la caja de Apple. Y a partir de ahí empieza esta corriente que hoy es el unboxing tan conocido. Bueno, surge de Apple de que la gente le fascinaba tanto abrir los productos que ellos orgánicamente se grababan abriendo los productos de Apple por la experiencia en sí misma que suponía en ese momento y que sigue siendo hoy. Y que además, si ustedes observan, tiene un minimalismo supremo y a la vez delicioso porque es todo blanco, cortecitos, líneas, o sea, algo que es súper minimalista, pero a la vez genera una experiencia en el cliente que realmente dan ganas de compartirlo, dan ganas de hacer un video y mostrar cómo abro el Apple, cómo abro el teléfono, cómo abro la computadora de escritorio, y es digno de admirar. A mí me encanta el diseño, entonces me detengo mucho en estas cosas. La verdad es que esta estrategia
Es replicable hoy más que nunca para los negocios, es lo que se recomienda. Entiendo que requiere de una valentía grande porque tenemos esta tendencia de querer vender lo que más se puede, pero enfocarnos y especializarnos en algo nos permite construir bases sólidas para que a futuro podamos empezar a diversificar dentro de lo que estamos haciendo. Espero que les haya gustado este episodio. Para mí un placer, como siempre, grabar y estar pensando que ustedes están del otro lado. Hice notas de este episodio. Si realmente te gustaría leer la nota completa sobre todo el estudio que hice sobre Apple, me puedes mandar el número 22 a mi Instagram, @marielefilippimarini, y vas a recibir inmediatamente las notas de este episodio. Si te gustó, si te resonó, si te gustó mi mirada o lo que te conté, te invito a compartirlo con alguien a quien también le puede interesar. Muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.